En esta última parte vamos a hablar de alguien muy importante. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Primero, no les voy a enseñar acerca de la llenura del Espíritu Santo y después Lina nos va a compartir acerca del bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, pero vamos a hablar de la misma persona. Primero quiero hacer una aclaración y es que vamos a la primera parte. Señor, gracias por tu presencia en este lugar, gracias porque yo soy el control, gracias porque tú eres el primero interesado que nosotros aprendamos acerca de ti. Así que yo te pido por favor en el nombre de Jesús que seas abriendo nuestro entendimiento espiritual, nuestros oídos espirituales, de manera que cada uno de nosotros salga de aquí con la convicción de la persona que eres tú y de tu labor en nuestra vida, Espíritu Santo, por favor. Tú eres el encargado de hacer la obra, así que nosotros confiamos en que tú la haces, Señor. Simplemente utilízanos como tus instrumentos en el nombre de Jesús y haz la obra en cada una de las personas que hoy están aquí. Señor, permite que cada una de ellas hoy salga con esto completamente claro. Si Satanás quiere robar la mente de ellos, distrayéndolos, en el nombre de Jesús no tiene poder ni autoridad. Yo quiero que en este lugar hay ángeles que nos están pasando de todo lo que Satanás quiere hacer para distraernos, para robarse nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, les estaba contando que vamos a hablar del Espíritu Santo. Yo ayer escuchaba que uno de ustedes tenía una duda acerca de que si el Espíritu Santo es Dios, o si Dios es uno, el Espíritu Santo es otro, entonces Dios es aparte del Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Entonces, puede que esa duda la haya expresado una sola persona, pero de pronto algunos de ustedes tienen la misma duda y no han preguntado. Entonces, apóyense con las preguntas bobas. ¿Acuerdan que yo les dije? No hay preguntas bobas. Hay bobos que no preguntan. Dilas. Entonces, el Espíritu Santo, Dios tiene tres presentaciones en su forma de manifestarse y actuar en nuestra vida. La primera forma es Dios Padre, Dios Hijo, o la primera no. Una de las presentaciones es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cierto? Simplemente que no siempre le decimos el primero y el segundo nombre, sino que lo llamamos por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Porque eso es como tres en uno, es como cuando uno se echa champú y acondicionador y vienen todos dos en el mismo frasquito, pero uno se está aplicando las dos cosas, o si no, que lo diga ya la expresión. Él es el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, son tres presentaciones. ¿Por qué? Porque Dios Padre nos ama como el Padre ama a los hijos, nos cuida como el Padre ama, cuida a los hijos, ¿cierto? Tiene planes para nuestras vidas. Dios Hijo fue el que vino a morir por nosotros y encarnó en un hombre, seguía siendo Dios, pero en forma de una persona humana, vino a morir por nosotros en la cruz, hizo su obra en la cruz para darnos salvación, vida eterna, perdón, nos justificó, nos redimió, hizo una obra impresionante e incomparable que nadie más va a hacer nunca ni hizo por nosotros. Y su otra presentación es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios con nosotros aquí, actuando en nuestras vidas, presente. Es el que te habla, es el que te ayuda, es el que te anima, es el que nos dirige. Y ya vamos a ver, a argumentar esto, la Biblia que nos enseña. Entonces, es como yo, por ejemplo, yo me llamo Gloria, pero en mi casa yo soy Gloria, ¿cierto? Yo soy amor, ¿cierto? A mí me dicen, vive en la casa, me dice Gloria. No, porque yo soy la esposa. Entonces, él me ve como la esposa, entonces así me trata. Pero en el trabajo, a mí no me dicen amor, vengo porque no, a mí me dicen doctora en el trabajo, porque estoy cumpliendo otra función en el trabajo. Y en mi casa, en la casa de mis papás me dicen Gloria, mi hija, pero sigo siendo yo. Pero estoy cumpliendo tres papeles distintos porque estoy
no es un vientecito, un calorcito que a mí me dio, no es un vientecito o unas ganas de llorar. El Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo se manifiesta de esas maneras en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que tiene emociones, sentimientos y voluntad como cada uno de ustedes. ¿Qué nos hace diferentes a ustedes y a mí de un animal? Eso, que tenemos emociones, sentimientos y voluntad. ¿Ya? Eso nos califica a nosotros como personas, pues si no seríamos animales igualitos, un perro, un caballo, una cebra, pero seríamos igualitos. ¿Ya? Entonces, quiero partir de esa declaración para que no estén confundidos. Entonces, ya saben que el Espíritu Santo es Dios, pero manifestándose en nuestras vidas y actuando en nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. La llenura, según el diccionario, llenura es abundancia o plenitud. Y llenar es ocupar por completo un espacio vacío. ¿Qué es llenar? Ocupar por completo un espacio vacío. ¿Qué es llenar? ¿Ya hay que llenar? Ocupar por completo un espacio vacío. ¿Cierto? Ocupar por completo un espacio vacío. Entonces, las personas sin Dios necesitamos llenarnos. ¿Por qué? Porque sin Dios, si necesitamos llenarnos es porque, partiendo del concepto que les dije ahorita, es porque estamos vacíos, ¿cierto? Entonces, sin Dios las personas estamos vacíos, entonces necesitamos llenar ese vacío, y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, llenar ese vacío. Entonces, por eso es que las personas, cuando no tienen a Dios, intentan llenar sus vacíos, y díganme si ustedes no lo han hecho, ¿cierto que sí? Entonces hay diferentes formas en las que uno intenta llenar los vacíos. Hay personas que de una vez dicen, pues yo como que necesito a Dios, y yo van a buscar a Dios. Pero hay personas que antes de buscar a Dios, que es la solución definitiva a ese vacío, empiezan a hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere llenar su vacío porque no se siente completa, empieza a trabajar en exceso y trabaja 20 horas al día y solo duerme 4 y tiene turnos de día, tiene turnos de noche y tiene un trabajo en la mañana, otro por la tarde, por la noche de vez en cuando hace turnos, entonces empieza a llenar de cosas porque necesita llenarse. Otras personas que hacen, pues se emborrachan, entonces en el licor encuentran como ese descanso. Entonces se sienten más tranquilos, entonces se empiezan a sentir mejor, entonces buscan eso. Otras personas empiezan a buscar sustancias psicoactivas, ¿cierto? Ya póngale el nombre que usted quiera, cualquier sustancia psicoactiva. Pues me refiero a marihuana, cocaína, heroína, lo que usted quiera. ¿Por qué las personas empiezan a hacer eso? Porque necesitan sentirse mejor. Otras personas se les da por fumar, otras personas se les da por tener sexo desenfrenado, otras personas tienen todos los amigos del mundo y tienen amigos por Facebook, que Facebook tiene 1000 personas de contactos, ya no les cabe más contactos. Otras personas se llenan de cosas, entonces tienen 2 carros, entonces tienen 2 motos, tienen 2 esposos, tienen todo doble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el exceso, ¿cierto? Y cada otro se les da por comprar. Entonces tienen una habitación llena que es el closet. Toda la habitación no va a ver y eso es un closet completo, porque se les dio por comprar. Otros se les da por acumular. Yo no sé si ustedes han visto ese programa de acumuladores en Discovery, ¿cierto? Otros se les da por acumular y no botan nada, sino que todo lo acumulan. Eso es un reflejo de que necesitan ser llenos de algo, porque están vacíos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino
Porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu. Entonces vean que la Biblia nos enseña. Ahí dice no se emborrachen con vino, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran. No compren en exceso, antes sean llenos del Espíritu. No se emborrachen, antes sean llenos del Espíritu. No tengan sexo desenfrenado, antes sean llenos del Espíritu. Póngale el nombre de lo que usted busca llenar su espacio vacío. Y después coloque una coma y diga, antes se lleno del Espíritu. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. ¿Por qué? Porque es con lo que nosotros, diferente a Dios, intentamos llenar ese vacío, nos va a decepcionar. Va a llegar un momento en el que ya no nos vamos a sentir de verdad satisfechos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo soy muy comelona y entonces cuando yo como en exceso me dice como ay tan bueno que es tan lleno, pero no queda como hasta indispuesto y todo, ¿cierto? Pero al momentico, 4 o 5 horas después, la llenura bajó, la llenura se fue y otra vez hay que comer, porque son cosas temporales que nos hacen sentir bien temporalmente. Entonces el Señor a mí, por ejemplo, me dice no seas comelona, antes se llena del Espíritu, ¿cierto? A ustedes verán lo que el Señor les dice, pónganle el nombre que ustedes quieran. Entonces cuando Cristo viene a morar en nuestra vida, el Espíritu Santo entra en nosotros. Muchachos, esto no sucede de una forma así como mágica y entonces tiene que pasar una cosa y el ambiente se tiene que poner así pesado, o tiene que pasar un viento, o tiene que salir una luz. No. Simplemente nosotros sabemos que el hecho de decirle al Señor Jesús, ven a vivir en mi corazón, ven a morar en mí, yo te invito a que seas el dueño y Señor de mi vida, es como si automáticamente usted se recargara como una pila y se recarga con la llenura del Espíritu Santo. Él promete que de una vez entre en nuestras vidas. Eso lo encontramos en vamos a leer Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, y ahora ustedes los gentiles, o sea, se está refiriendo a todo el mundo, ahora ustedes gente, también han oído la verdad de la buena noticia de que Dios salva. ¿A través de quién? A través de Jesús, ¿cierto? Ya sabemos eso. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasa? Es como tener un respaldo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, el Padre promete que cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos identifica como suyos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿cómo es tu nombre? Sandra, ¿cierto? Sandra. Entonces, Sandra dice, yo creo en Cristo. Con manifestar eso, el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Es así. No tienen que pensar que es una cosa mágica. Usted obviamente lo tiene que creer y tener la convicción en su corazón y en su mente. Pero yo no sentí nada. No importa. Él ya lo hizo. Él ya está en su vida. ¿Por qué? Yo se los puedo decir y se los puedo prometer. Porque la Biblia lo dice. La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios no miente. Y Dios no se arrepiente. Y Dios estableció leyes. Y eso es una ley. Que el que acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él, ya. No hay nada más que decir. Ustedes ya tienen el Espíritu Santo. Si ustedes ya acercaron al Señor Jesús en su corazón y le dijeron, Jesús, yo creo en lo que tú hiciste por mí, muchachos, tranquilos, ustedes ya tienen al Espíritu Santo. Ahora tenemos que entender eso. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos ayuda el Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos estar llenos del Espíritu Santo? Entonces, dice también en 2 Corintios 5:5, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también funciona como una garantía de que el Señor Jesús va a volver por nosotros un día, porque dice que Él regresará para llevarnos con él. Entonces es una garantía nada más. Entonces,
Cuando hablamos de llenura, uno pensaría que uno está lleno un poquito hasta aquí, después se llena otro poquito hasta aquí, otro poquito, pero no. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo, nos lo dio completo. No tengamos esa idea de que yo, por ejemplo, hay una canción que dice, yo quiero más y más y más de ti. Si estamos hablando con respecto al Espíritu Santo, sería un error, porque nosotros ya lo tenemos. Tal vez lo que queremos más de Él es relacionarnos con Él, conocerlo más, ser más conscientes de su presencia. Eso sí necesitamos más y más, pero su presencia ya la tenemos, ya estamos llenos. Dios no nos da una medida del Espíritu Santo. Primero son 5 centímetros de Espíritu Santo. Después, cuando ores una hora diaria, son 10 centímetros. No, ya, el Espíritu Santo viene por completo a nuestra vida. Eso es que tienes que estar como levemente embarazada. No está embarazado, no está embarazada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Respondan, ¿cierto? Es lo mismo, cuando uno tiene el Espíritu Santo, o lo tiene o no, o está lleno o no, es lo mismo. Uno o está o no está embarazado, pero un estado indeterminado entre estar o no estar no existe. ¿Listo? Es lo mismo. Entonces, simplemente nosotros tenemos al Espíritu Santo y ya. Vean que en el Salmo 51:11, yo les voy a estar leyendo estas citas para que no nos vayamos a pasar porque tenemos poco tiempo. Salmo 51:11 dice, el rey David estaba pasando por una situación emocional, una circunstancia muy difícil. Él había ofendido a Dios, había pecado y dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque él sentía que estaba tan mal que el Espíritu Santo ya se había ido de él. Entonces es una situación en la que o está o no está. El Espíritu Santo nos lleva a manifestarlo en nuestra vida. Entonces, así, ¿cómo nos damos cuenta que el Espíritu Santo vive en nosotros? Hay unas manifestaciones de Él en nuestras vidas y como yo les decía ayer, ¿se acuerdan que yo les decía que la santidad la gente la empieza a notar? ¿Usted por qué ha cambiado? Es lo mismo, esa obra la hace el Espíritu Santo en nuestra vida y esas manifestaciones tienen un nombre. Entonces, dice en Hechos 6:3, dice, por lo tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, y a ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces, ¿qué pasaba en ese capítulo de Hechos? Los apóstoles, después de que Jesús se fue, empezaron a tener problemas, porque ellos empezaron a ocupar de muchas cosas, tenían muchas ocupaciones, y resulta que empezaron a dejar de hacer lo que era verdaderamente importante y se empezaron a ocupar de otras cosas, estaban llenos de ocupaciones y dijeron, no, necesitamos ayuda. Y mandaron a decir, bueno, necesitamos 7 personas para cumplir esa función, 7 personas que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. O sea, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, la gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Y vamos a empezar a ver eso en las personas. Dice, entonces, ¿cómo la gente identifica? ¿Qué sería lo que ellos buscaban para decir que este lleno del Espíritu Santo, este lleno del Espíritu Santo, este sí, este no, este sí, este no? ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, ven. Estas características se empiezan a notar en nosotros cuando el Espíritu Santo se empieza a hacer evidente. Así es como Él se manifiesta en nuestras vidas. Con amor, entonces usted empieza a amar a las demás personas más. No me refiero a enamorarse más de las otras personas, sino a amarlas
¿cierto? E incluso a amar a las personas que usted antes como que sentía que no, yo no la tolero, usted empieza a sentir como que ve, ya como que la tolero más, ya como que no me cae tan mal, hasta que ya la tolera y dice, no, pues sí, ya yo me siento bien, entonces usted empieza a sentir esos sentimientos que se manifiestan en nuestra vida, entonces se manifiesta con amor, con alegría, las circunstancias que usted antes le producían totalmente amargura y totalmente tristeza, pues empieza a sentir más tranquilo, y la alegría o el gozo, que es sentirse tranquilo y contento a pesar de que las circunstancias estén difíciles, ¿cierto? Pero usted siente paz y gozo porque el Señor está con usted, entonces te empieza a sentir paz también, empieza a ser más paciente, lo que antes me impacientaba, usted siente que ya lo puede tolerar, que ya no se enoja, ya no se irrita como antes, sino que ya usted puede respirar y se puede controlar y puede pensar antes de impacientarse. Dicen que se manifiesta con gentileza, que tiene que ver como con la forma en que usted trata a las demás personas, con ser amable, con ser bondadoso, con ser fiel. Las áreas donde usted antes no era capaz de ser fiel, y usted empieza a decir, no Señor, ya como que los demás no me importan, yo soy fiel a ti, yo soy fiel a mi esposa, a mi esposo, a mi novio, a mi novio. Se manifiesta con fidelidad, se manifiesta con humildad en su vida, entonces que antes era muy orgulloso y ya empieza a sentir que ya no tiene que ser como tan importante, sino que ya se siente más humilde, y se manifiesta con control propio. ¿Qué es control propio? ¿Se acuerdan de una palabra que yo les dije anoche? Ayer, que se llama autogobierno. ¿Se acuerdan? Es la capacidad de decir, yo quiero hacer eso, pero no lo voy a hacer. Eso se llama dominio propio, templanza, control propio, autogobierno, tiene muchos sinónimos. Pero tener dominio propio es cuando usted ya empieza a ser capaz de abstenerse o de hacer cosas que usted sabe que debe hacer por su bien, ¿cierto? Aunque no las quiera, usted ha ganado mucho. El día que usted sea capaz de, por ejemplo, que pereza orar, como yo les decía, yo no siento orar, pero usted empieza al Espíritu Santo a decirle, no siento orar, vaya y bendito. Cuando usted es capaz de decir, aunque no siento orar, yo voy a ir a sentarme, voy a ir a arrodillarme, voy a buscar a Dios, así yo no quiera, pero me voy a autogobernar, decir, Gloria, usted tiene que ir a hacerlo, y va y se sienta, usted ha ganado mucho, usted me dice, voy a invitar a comer un helado, de lo bien que estoy. Porque ya usted es capaz de autogobernarse, de tener dominio propio. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas de esa manera. Con el fruto, se llama el fruto del Espíritu Santo, y son 9 componentes del Espíritu Santo, estos que les conté ahorita, los que están en Gálatas 22. Entonces, dicen, cuando el Espíritu Santo está en nosotros pasamos a ser su habitación. ¿Qué pasa? Nuestra habitación es donde nosotros permanecemos gran parte del tiempo, ¿cierto? Donde nosotros pasamos a ser su templo, su casa. Él empieza a habitar en nosotros. Primera de Corintios, y lo empieza a hacer permanentemente. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes, que les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, nosotros ya le pertenecemos a Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, ya entonces cada uno de ustedes, Keila, Jesús Yair, Sandra, Yasser, ¿cómo se llama? Eliezer. Juan Carlos, cada uno empieza a ser el templo, la casa, la habitación del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. ¿Cuál es la dirección del Espíritu Santo? Gloria a la sacra que progreso en la predicación del 181. Esa es la dirección del Espíritu Santo, porque Él vive en mí. ¿Cómo es su nombre completo, su número de ser? Juan Carlos Pequebrero. El número celular es 1091 678 919. Esa es la dirección del Espíritu Santo ahora.
Él vive en esta casa. Y esa es la dirección que el Espíritu Santo tiene ahora. ¿Cuál es tu nombre completo y tu número de cédula? Esa es la nueva dirección del Espíritu Santo. Esa es la dirección de la casa del Espíritu Santo. Entonces, cada uno haga el mismo ejercicio. A la cuenta de 3, cada uno va a hacer lo mismo. Va a decir su nombre completo y su número de cédula. ¿Por qué? Porque esa es nuestra identificación, como si fuera la nomenclatura de la dirección de la iglesia. Entonces, a la cuenta de 3, todos, así se escucha un desorden, van a hacer lo mismo. Van a decir su nombre y van a decir su número de cédula. A la 1, a las 2 y a las 3. Felipe Cano La Torre, 1040 030 769. 342. Esa es la dirección del Espíritu Santo. Ustedes son el templo, ustedes son la casa del Espíritu Santo porque Él vive en cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, Él vive en cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, hay una cita en la que también nos habla acerca de esto, que es primera de Juan 2:27, que dice que ustedes han recibido al Espíritu Santo. Él vive dentro de cada uno de ustedes. Él vive dentro. Primera de Juan 2:27. Él vive dentro de cada uno de ustedes. Esa es la primera parte de ese versículo. El Espíritu Santo es el mejor regalo que nos pueden haber dado. El mejor regalo que nos pueden haber dado es el Espíritu Santo. No se compara con nada. La Biblia dice en Lucas 11:13, dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Es el mejor regalo. ¿A cuántos de ustedes les han dado un regalo que ustedes se puedan acordar que digan, uy, no, la mejor cosa que me pudieron haber dado fue, no sé, pagarme un semestre de la universidad, o haberme regalado, no sé, una casa, haberme regalado la carrera? Bueno, el Espíritu Santo es mucho mejor que eso. La Biblia lo compara con el mejor regalo. No existe nada comparable con eso. Es un regalo. Un regalo no se lo merece. No, el que se lo dio, se le dio la voluntad de dárselo. Eso mismo pasó con Dios. Dios Padre se le dio la voluntad de regalarnos al Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Entonces, como Él es un regalo, debemos cuidarlo, debemos evitar que se entristezca. Porque el Espíritu Santo dijimos que es una persona, ¿cierto? Y las personas nos entristecemos. ¿Cierto que sí? Díganme aquí, ¿quién nunca ha derramado una lágrima de tristeza? Y yo me tomo otro autógrafo, como les decía en estos días. Todos hemos tenido momentos de tristeza, muchos, poquitos, pero todos. Resulta que el Espíritu Santo también le sucede eso. Y yo creo que Él, la mayor parte del tiempo, permanece triste muchas veces en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo ofendemos. Porque cuando nosotros no somos conscientes de que Él vive en nosotros, entonces hacemos cosas que a Él lo hacen sentir mal. ¿Cuántos de ustedes han estado enamorados alguna vez? ¿Cierto? Levanten la mano, solamente chance. Todo, amor, levanten la mano. Yo ya levanté las dos. Todos, ¿sí o no? Todos, mentira, si levanto las dos manos, aprendan. ¿Cierto? Entonces, cuando uno está enamorado, uno, ¿qué hace? Intenta darle gusto a esa persona, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta el huevo, pero si Pipe, cuando nos conocimos, me invita a comer huevitos revueltos, yo no le digo, ay, no, a mí no me gusta. Yo por caerle bien y por buscarle la idea, digo, ay, qué huevo tan rico, nunca me había comido un huevito revuelto tan bueno, ¿cierto? Porque me intenta darle gusto. Entonces, ay, no, entonces uno se empieza a dar cuenta, no, a Pipe como que no le gusta cuando yo me coloco colores grises, ¿cierto? Entonces como que, ay, no, esta chaqueta la voy a dejar por aquí, la voy a dejar por aquí, me voy a colocar una chaqueta morada, ¿cierto? Entonces uno empieza a hacer cosas para darle gusto a la otra persona, ¿cierto? Pero
como nosotros muchas veces no somos conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros, hacemos cosas todo lo contrario, que a él le ofende. Mentimos, odiamos, robamos, hacemos un montón de cosas que al Espíritu Santo no le gusta, entonces él se empieza a sentir triste. Y debemos hacer todo lo posible porque así no sea. Entonces, una vez llenos del Espíritu Santo, él se puede poner triste o contristar, así lo llama la palabra del Señor, que se puede contristar en nosotros. Entonces, debemos hacer todo lo posible porque él permanezca contento en nuestras vidas. ¿Para qué nos sirve estar llenos del Espíritu Santo? Son tres cosas de las que les voy a hablar ya para terminar. El Espíritu Santo nos sirve porque Dios nos identifica como suyos, nos sella. Dice Efesios 1:13: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, o sea, todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo creyeron. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ustedes son el ganado del Señor. Nosotros somos el ganado del Señor. Un dueño, ¿cómo sabe que el ganado es suyo? Lo sella, ¿cierto? Pues todas las vacas son iguales. No habría forma de diferenciarlas, ¿cierto? Pero lo sellan para identificarlas como suyas. El Señor lo selló, solamente que no lo dejó pues allí la marca tan horrible, nos dejó una marca muy hermosa que es el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos sirve para tener acceso ante el Padre. Efesios 2:18 dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces vean otra beneficio que nos va a tener al Espíritu Santo. Tenemos acceso delante del Amén. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Yo sé que esto les va a gustar. El Espíritu Santo nos recuerda y nos enseña todas las cosas. Dice Juan 14:26: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, esto lo dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba diciendo: cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El Espíritu Santo nos recuerda. Es como tener una USB auxiliar. Nos recuerda y nos enseña. Cuando usted no entienda una cosa, cuando usted esté estudiando o cuando usted esté leyendo la palabra de Dios y no entienda, o estudiando cualquier cosa, o el pastor está aquí enseñando y usted diga: pastor, ¿cómo que está hablando en realidad? Yo no entiendo. Dígale: Espíritu Santo, enséñame eso, enséñame a entender este documento que no puedo, y él lo hace. Entonces nos enseña y nos recuerda. Y otra cita que nos habla acerca de eso es primera de Juan 2:27. Dice: ustedes han recibido al Espíritu Santo, él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Lo que él les enseña es verdad, no mentira, así que tal como él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Entonces, esto no significa que entonces ya yo no tengo que estudiar para los exámenes, ya yo no tengo que leer la Biblia. No, simplemente esfuércese, que él le va a ayudar. Listo. Y para terminar, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y esto es una cosa muy maravillosa, porque todos aquí tenemos debilidades, todos. Nadie puede decir: no, yo soy súper fuerte en todas las áreas, a mí ninguna área me dificulta nada. No. Todos tenemos un área floja, todos, hasta la persona de mayor edad aquí, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Todos. ¿Qué es lo que pasa? Yo ayer les decía, solamente que acude en nuestra debilidad, y eso está en Romanos 8:26. ¿Se acuerdan que ayer les decía que nosotros nos debemos aprender versículos como disciplinas espirituales? Bueno, les voy a dejar una tarea. Apréndanse Romanos 8:26.
porque eso les va a ayudar mucho. Romanos 8:26 dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice, el Espíritu Santo, hay otra versión más tradicional que es la Reina Valera, que el Espíritu Santo acude en nuestra ayuda. Yo te les ponía el ejemplo de Superman. ¿Se acuerdan del ejemplo de Superman? Yo les tengo muy buena noticia: el Espíritu Santo es su Superman. Y la criptonita no le hace daño, nada. Él no tiene debilidades, entonces Él nos puede ayudar a nosotros en todo. Entonces, el Espíritu Santo es un regalo hermoso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con que el Espíritu Santo es lo mejor? Que ya sabemos que la persona del Espíritu Santo nos puede ayudar en todo. Entonces, vamos a continuar con la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo, porque hay otras manifestaciones de Él en nuestra vida, no solamente cuando estamos llenos, sino cuando Él nos bautiza, que es otra faceta diferente de Él. Y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por ser tan hermoso. Gracias porque tú eres el mejor regalo que nosotros podríamos tener. Nada se compara con tu obra en nuestra vida. Nada se compara con tu ayuda, con lo que nos enseñas, con lo que nos recuerdas. Nada. Te amamos, Señor. Perdónanos cuando nos hemos comportado mal, cuando no hemos sido conscientes de tu presencia y te hemos ofendido, Señor. Ayúdanos a agradarte en todo tiempo y a ser conscientes de tu presencia en nuestra vida las 24 horas del día. En el nombre de Jesús te amamos. Amén.